Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts. Reborn as Harry Potter. Autora Mille y un hombre muere y despierta como Harry Potter en el armario bajo la escalera. Pero este no es un elegido pasivo. Con recuerdos de una vida pasada y una mente mucho más práctica, comienza a estudiar magia desde temprana edad, cuestionando las reglas del mundo mágico y negándose a seguir el peligroso camino que el destino parece haberle preparado. Más inteligente, más precavido y decidido a sobrevivir, este Harry planea reescribir la historia en lugar de dejarse vencer por ella. 34. Capítulo 34. Harry, bueno, por favor perdóname a mí y a mi madre, ella puede ser, un poco ruidosa y poco diplomática, se disculpó Ginny Weasley nerviosa y entrecortadamente, tras haber corrido a hablar conmigo inmediatamente después de salir de la enfermería. Y bueno, gracias por ayudarme con ese cuaderno. El director me explicó que era un artefacto oscuro muy peligroso. No es nada, Ginny, le sonreí con dulzura a la Gryffindor, haciéndome un poco a un lado con calma para que pudiera sentarse en la mesa del comedor de Ravenclaw sin problemas. Esto casi no está prohibido. Los elfos domésticos sirven el desayuno a los estudiantes sin importar dónde se sienten. Más bien soy yo quien debe disculparse. Al fin y al cabo, fui yo quien te quitó el diario por accidente, y ni siquiera te lo devolví de inmediato. Para ser sincera, me siento incómoda de que las cosas hayan terminado así. No es nada. Al final todo salió bien, y de verdad empecé a sentirme mejor después de perder el diario. Reaccionando exactamente como esperaba, la chica pelirroja se apresuró a restarle importancia a mis disculpas, cuya magia, después de desprenderse del artefacto y pasar casi 2 semanas en el hospital, sí que empezó a sentirse mucho más marcada. Ginny, de repente, parecía un 30% más fuerte que antes. Lo cual no solo confirma mis suposiciones pasadas, en realidad, poco seguras y simplemente endebles, de que fue precisamente por el Horrocrux que la menor de los Weasley me pareció una bruja bastante débil, sino que también me convence de que actué de la manera más correcta posible en cualquier caso al decidir deshacerme del Horrocrux del señor lo antes posible. Sin importar el destino que le deparara a ese Horrocrux, incluso si nunca lo destruyen, no me arrepentiré de habérselo dado a Flitwick. Al final, hice todo lo que estaba en mi mano, y cualquier contacto posterior con el diario de Voldemort podría haberme acarreado serios problemas. Definitivamente no arriesgaré mi magia, ni siquiera si está en juego la oportunidad de destruir uno de los Horrocruxes del Señor Oscuro. Me he encariñado demasiado con toda esta magia como para permitirme siquiera el mínimo riesgo de perderla. No querría volver a la gris vida cotidiana de una persona común, ni siquiera bajo tortura, bueno, salvo por los raros momentos de nostalgia por mi vida pasada. Me alegro de que estés bien. Tras analizar mentalmente la situación, retomé la conversación con Ginny, mientras acariciaba al mismo tiempo al esponjoso Kneazle que, cómodamente sentado a mis pies, me había acompañado en los desayunos, almuerzos y cenas durante las últimas semanas. Y no te preocupes por tu madre. Aunque no estoy acostumbrada a estas cosas, la gratitud sincera no es algo que me enfade u ofenda seriamente, me alegro de oír eso. La joven Gryffindor bajó la mirada hacia la mesa, aún un poco culpable e incómoda, tropezando de inmediato con el desayuno que le habían traído los elfos domésticos. Entonces, ¿podrías contarme qué pasó en la escuela mientras no estaba? Bueno, no tenemos noticias especiales. Y las que tenemos, Luna y yo ya te las contamos durante nuestras visitas a la ala del hospital. Me encogí de hombros con indiferencia, estremeciéndome de inmediato con una ligera sorpresa. Milo clavó sus garras en mi muslo, obligándome a distraerme de la conversación por un momento, y luego, a seguir la mirada de este bandido peludo. Ron por fin ha traído a su pseudo mascota al gran comedor.
Al darme cuenta de lo que estaba pasando, me tensé al instante, acaricié un poco el cuello de mi gato para tranquilizarlo y luego lancé una rápida mirada hacia la mesa de los profesores. Algunos profesores no estaban en sus puestos. Ron, como siempre, llegó casi al final del desayuno, por lo que Snape y Lockhart ya se habían marchado a ocuparse de sus asuntos, y el profesor de runas tampoco había venido a desayunar hoy, pero, el momento me parecía bastante oportuno. El único problema era que aún no tenía mucha confianza en mis propias habilidades mágicas. El hechizo para la transformación inversa en animago todavía me resultaba difícil. Es complejo, arcaico y no se estudia en el programa escolar, excepto que, Ron trae a su mascota al gran comedor con muy poca frecuencia. Tan poca frecuencia que, durante todo el tiempo que lo he vigilado atentamente, esta fue solo la segunda vez que trajo a su rata hasta aquí, lo cual, por supuesto, no excluye el hecho de que podría haber traído a Pettigrew con él más a menudo. En realidad no había vigilado mucho a Ron antes de esto, prefiriendo resolver los problemas a medida que surgían y no queriendo aumentar innecesariamente la posible paranoia del animago, pero, de todos modos sucede con muy poca frecuencia como para que me lo piense demasiado. Además, al final me resultó bastante difícil contener a Milo. Puede que mi gato sea mágico, y por lo tanto casi tan listo como un niño de 5 años, pero, aunque logré convencerlo de que sería muy bueno para todos si atrapaba a la extraña rata de cierto Gryffindor pelirrojo, tuve algunos problemas para coordinar el momento exacto de la captura. Milo aún no es tan listo ni está tan entrenado para obedecer una orden de ataque, y por lo tanto, al final no me quedó más remedio que soltarlo de mi regazo, permitiéndole comenzar la caza del mago rata que tanto me desagradaba. No es que un Kneazle común tuviera muchas posibilidades de atrapar a un animago experimentado, pero, la travesura de mi gato no podía pasar desapercibida. Después de todo, la rata de Ron estaba sentada justo al lado de su plato, directamente sobre la mesa común de Gryffindor, y por lo tanto, para facilitar la caza, mi esponjosa mascota tenía que saltar sobre esa misma mesa. Saltando con cuidado, destreza y casi imperceptiblemente, los magos, acostumbrados a las diversas travesuras de sus mascotas, ni siquiera prestaron atención inmediata a mi Milo, pero, mientras yo fingía con bastante éxito que no pasaba nada, continuando la charla con Ginny y Luna, que se habían unido a la conversación, el gato hizo su trabajo. Atacó repentinamente a la rata animaga, derribando simultáneamente los platos de varias personas en el proceso de su salto. Maldita sea, Ron, ¿qué demonios te pasa otra vez? Lo cual, naturalmente, no podía pasar desapercibido. El crujido de los platos rotos, así como los posteriores gritos de los cachorros de león, atrajeron de inmediato toda la atención en la sala, dándome la oportunidad perfecta para seguir la fugaz persecución con la mirada fija. Pettigrew, si es que realmente era él, me resultaba un poco incómodo abrir el mapa del merodeador ahora mismo, logró esquivar el primer ataque de mi gato y se escabulló bajo la mesa. Después de que Milo lo siguiera, derrapando literalmente por la velocidad y con las garras resbalando sobre la piedra, la rata salió disparada tan rápido que, en medio de todo el alboroto, era imposible seguirle la pista. Malditos animagos. En los libros hablan bien de ellos, ninguna rata común, ni siquiera una que viva rodeada de magia, podría alcanzar tal velocidad, maldije con rabia y satisfacción, levantándome inmediatamente de mi asiento y dirigiéndome rápidamente hacia la otra mesa. Milo, para. ¿Qué demonios estás haciendo? Regañé a mi gato con toda sinceridad, atrayendo así aún más atención a lo que estaba sucediendo y ayudando a Ron a procesar finalmente todo lo que estaba pasando. Maldita sea, Potter. Detén a tu bestia antes de que devore a Scabbers. Exclamó el pelirrojo con cierto pánico, saltando también de detrás de la mesa e intentando apresuradamente alcanzar a su mascota y a mi gato. No tuvo mucho éxito, y los demás estudiantes estorbaban, mirando indignados todo el espectáculo e intentando, de alguna manera, patear a la pareja de pequeños alborotadores peludos que se escabullían bajo la mesa del comedor, rozando con frecuencia las piernas de la gente. Bueno, para ser más exactos, fue así hasta que la rata sarnosa de Weasley alcanzó a su dueño, trepando por la pernera de su pantalón hasta su estómago en cuestión de segundos, donde Ron ya había atrapado a su mascota, cubriendo a la rata con las manos para que Milo no pudiera alcanzarla. Ya, chico, cálmate un poco, de todos modos, ya has hecho un trabajo excelente, así que llegó mi momento de intervenir en la situación, intentando detener a mi mascota de forma ostentosa. Sin embargo, eso no le impidió abalanzarse sobre Ron, clavándole las garras en las manos.
¿Y cómo las clavó? Weasley incluso chilló de dolor y sorpresa, casi dejando caer a su rata, aunque Pettigrew, al parecer, ya intentaba liberarse del tenaz agarre de su dueño, temiendo por su vida, que se veía implacablemente amenazada por las afiladas garras de McNeathle. ¡Maldita sea! Maldije furiosa, apuntando mi varita a Ron y a la pareja de animales revoltosos, e inmediatamente intenté pronunciar el hechizo que conocía lo más bajo posible, lo cual no fue tan sencillo. Mis intentos de ahogar mis propias palabras al máximo solo añadieron dificultad a un hechizo que ya de por sí no era tan sencillo, pero, al final, todo salió bien. Milo, maullando y siseando salvajemente, voló lejos de Ron en mi dirección. El propio Weasley, graznando algo, finalmente cayó al suelo, un momento después encontrándose enterrado bajo el enorme cuerpo de un tipo gordo y calvo, que literalmente enterró a su dueño bajo sí mismo, provocando simultáneamente una oleada de pánico y gritos en la mesa de Gryffindor. ¿Sí? Sí, 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 maldita sea, ¿sí? Casi exclamé por un exceso de emociones, retrocediendo algo apresuradamente de la peligrosa escoria animada y notando por el rabillo del ojo como los profesores estaban alarmados en su mesa, si antes nos habían estado mirando de reojo, queriendo detener a los estudiantes demasiado revoltosos por si acaso, pero sin mostrar un interés particular. En una escuela llena de magos, casi todos los días se produce algún tipo de caos. Ahora mismo, McGonagall, como la persona que vigilaba más de cerca su casa, fue la primera en reaccionar a lo sucedido, transformándose en gato por un momento para saltar por encima de la amplia mesa del profesor, y luego corrió hacia Pettigrew, que apenas comenzaba a recobrar la cordura, a una velocidad bastante decente. En serio. Jamás pensé que esta mujer, que ya no es tan joven, fuera capaz de correr con tanta velocidad y gracia. ¿Fue campeona de carreras de velocidad en su juventud, o me estoy perdiendo algo? Probablemente lo segundo, pero, da igual. Lo importante es que al menos alguien reaccionó ante el mago gordo y francamente espeluznante que apareció de repente en medio del comedor. Y reaccioné exactamente como yo solo podía soñar, por si acaso, golpeando al hombre espeluznante que había derribado al estudiante de segundo año con una maldición paralizante particularmente letal. Peter ni siquiera tuvo tiempo de chillar como es debido antes de verse bajo el efecto del hechizo de otra persona, y entonces, esa misma profesora de transformaciones, de apariencia frágil e inofensiva, lo agarró por la nuca con la mano izquierda y, literalmente, lo apartó de su pupilo de un tirón, convirtiéndose instantáneamente en una verdadera heroína y salvadora para él. Y al mismo tiempo, exponiendo el rostro de la vil rata para que todos lo vieran, ¿Y no es ese Peter Pettigrew? Tras lo cual Filius Flitwick lo identificó inmediatamente, ganándose una vez más una oleada de simpatía de mi parte y simplemente, apretando el gatillo, tras lo cual toda esta situación se convirtió abruptamente en un infierno y un caos absolutos. Menos mal que el hechizo de McGonagall resultó ser sorprendentemente efectivo. Incluso cuando el director y otros profesores de Hogwarts corrieron hacia el animago sin licencia, este ni siquiera pudo emitir un sonido, y mucho menos transformarse en rata e intentar huir. Aunque, ¿a dónde iría ahora? Tenemos a la jefa de Gryffindor, tan vigilante como siempre, aparentemente dispuesta a perseguir a Peter la rata incluso en su forma de animago si fuera necesario. Y definitivamente no podría escapar de eso. Dado todo lo demostrado anteriormente, ahora no dudo en absoluto de las habilidades de Minerva McGonagall, empiezo a sospechar que antes de enseñar en Hogwarts, era alguien como una Aurora o algo aún más impresionante. La rapidez con la que esta mujer reacciona ante posibles peligros para sus alumnos es realmente impresionante. El año pasado fue ella quien se encargó de Quirrell. Este año capturó a Pettigrew más rápido de lo que el director pudo siquiera enfocar la vista, es una auténtica superheroína retirada. Lee los capítulos avanzados en p@treon/a y cada 150 ps igual capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 35. Capítulo 35. Maldito Weasley. Siempre supe que algo andaba mal con su familia. Exclamó el ilustre Draco Malfoy con irritación, incluso exagerando un poco su indignación, mientras miraba de reojo a Ginny, quien se escondía casi conmovedoramente detrás de mí. Sin embargo, jamás se me ocurrió que alguien de su familia estuviera dispuesto a dar cobijo a este Pettigrew. Draco, deja de burlarte sin sentido. Ya sabemos lo enojado e insatisfecho que estás, y que si por ti fuera, maldecirías personalmente a todos, involucrados y no involucrados, con la impotencia eterna, suspiré cansado, intentando apagar un poco la indignación de este hurón con mi tono sarcástico. Mejor dime, ¿hay alguna noticia del Wizengamot?
Ya sabes, de esas que no salieron en la prensa. Es difícil decirlo por ahora. Pettigrew, la rata, está siendo interrogado, y por lo que entiendo, ya han descubierto muchísimo sobre él. Desde una transformación en animago no registrada y fingir su propia muerte, hasta ayudar al Señor Oscuro y ser cómplice en el asesinato de los Potter, el chico rubio se encogió un poco, repitiendo básicamente hechos que ya sabíamos. El Profeta Diario publica noticias sobre el progreso del juicio del Animagus que enloqueció casi a diario. Ay, papá no tiene prisa por compartir más detalles conmigo, pero, ¿sabes, Harry? Insinuó la posible liberación de tu padrino, Sirius Black. ¿Has oído hablar de él? En todos los detalles, que ahora parecen una completa tontería y desinformación, asentí con calma a mi amigo, mientras seguía caminando tranquilamente hacia una mesa vacía en la biblioteca. Reunirnos allí para conversaciones importantes y simplemente hacer la tarea se había convertido en una costumbre para nosotros. Por cierto, ¿no se supone que Sirius es primo de tu madre? Sí. Precisamente por eso mi padre está moviendo hilos por él, asintió el rubio de rostro pálido con seguridad y afectación, mientras comenzaba a colocar con calma sus útiles escolares en su lado de la mesa. Por cierto, tú también puedes intervenir en este asunto. Como ahijado de Sirius, bien podrías exigir una revisión de su caso en los tribunales. Especialmente a la luz de las circunstancias recién descubiertas de aquella noche, ¿no van a empezar esta reseña de todos modos? Pregunté con cierta sorpresa, admitiendo mentalmente que, si fuera necesario, no me importaría interceder por mi pariente lejano. Lo más probable es que sí. Sobre todo si mi padre ya se ha hecho cargo del caso, resopló Draco con aire de seguridad, como si fuera a salir corriendo a rescatar a mi padrino de Azkaban ahora mismo. Pero si yo fuera tú, apelaría a Wizengamot. No estaría de más intentarlo. Y la prensa sin duda apreciará tu entusiasmo, será una oportunidad para salir en la portada del diario El Profeta. Eso es justo lo que no necesito, dije con disgusto, sin querer siquiera pensar en esa posibilidad. Pero tendré que afrontarlo, ¿podrías decirme qué hacer y cómo? ¿A quién debo dirigirme? ¿Me dejarán faltar a clase por algo así? No conozco los detalles, pero, definitivamente deberían darte permiso para faltar a la escuela. Aunque es mejor que consultes con tu jefe de casa, dijo Draco pensativo, cruzando los brazos sobre el pecho. Aunque sabes que, no te precipites todavía. Déjame escribirle a mi padre, y él nos guiará. Quizás incluso acepte llevarte personalmente a Wizengamot. Adelante, simplemente acepté la propuesta del otro, comprendiendo perfectamente que la compañía de un antiguo mortífago en tal asunto aún podría volverse en mi contra, pero, seamos honestos, no quiero lidiar solo con los aspectos legales subyacentes de la Gran Bretaña mágica. Y de entre las posibles alternativas, bueno, casi nadie más podría ayudarme a presentar una solicitud tan específica. Sobre todo porque yo mismo aún no entiendo exactamente qué debería ser esta solicitud. Al fin y al cabo, no puedo simplemente escribirle al tribunal algo como, por favor, liberen a mi querido padrino, es inocente de nada, así no funcionan las cosas, ¿verdad? Bueno, como demostró la práctica, así era más o menos como funcionaba todo. Por supuesto, la redacción no era tan coloquial y banal, pero de hecho, después de ponerme de acuerdo en algunos asuntos con mi jefe de casa y tener una reunión de consulta con Lucius Malfoy, quien estaba encantado de avivar aún más el escándalo que se estaba gestando y simplemente no le importaba conocer un poco mejor al buen amigo de su hijo y ayudarlo, en resumen, simplemente escribí una carta pública y abierta al Tribunal Mágico Principal de McBride, donde solicité una revisión del juicio de Sirius Black y la pena máxima para Peter Pettigrew, quien para entonces ya se había hecho famoso en todas las noticias como un villano malicioso que casi llevó personalmente a Voldemort a la casa de mis padres. Tengo mucha suerte de que la transformación en animago sin registro se considere un delito bastante grave en este país, al igual que la infiltración de un mago no autorizado en la mejor escuela de magia de todo el país. Sin esto, me temo, las autoridades difícilmente habrían aprobado el uso del suero de la verdad en la rata Pettigrew, y podría haber salido impune con poco más que un leve susto después de todo lo sucedido. Apreté los dientes mentalmente, dándome cuenta perfectamente de que, por una vez, mi plan había funcionado incluso mejor de lo que jamás esperé. Y nadie me puso ni los radios en las ruedas, aunque inconscientemente esperaba que Dumbledore hiciera algo para proteger a su antiguo alumno. Bueno, ya sabes, es conocido por su afición a dar segundas oportunidades a todo tipo de personas dudosas. Y no me creía que el director pudiera pasar por alto a una rata animaga en su escuela durante años.
Antes de que Scaber se quedara con Ron, fue la mascota de Perky Weasley durante casi 5 años, y los hermanos mayores de Ginny bien podrían haber aparecido en la escuela con esta mascota. Aunque aquí ya no estaba del todo segura. Ginny no sabía nada al respecto y, en general, se comportaba más deprimida e incómoda que nunca. Demasiadas cosas se le habían acumulado a la chica en tan poco tiempo. Primero el diario Horrocrux del Señor Oscuro, ahora la mascota de su hermano, resultó ser un tipo espeluznante que había vivido con ella en la misma casa durante muchos años. Para la joven bruja, fue un golpe duro y una verdadera conmoción, agravada por una intensa sensación de culpa e incomodidad hacia mí. Y Draco, el muy cretino, no dudó en burlarse de ello, lo que a veces me daban ganas de darle un buen puñetazo en la mandíbula sin rodeos, pero, me contuve por ahora. Principalmente porque el chico aún no tenía prisa por ir demasiado lejos con sus ataques. Y, en general, leía el ambiente general con mucha atención, temeroso de provocar un fuerte disgusto en mí o en Daphne con su personalidad. Esta fue la primera razón por la que nuestro hurón aún no había sido derrotado, bueno, eso sí obviamos mi reticencia general a golpear a amigos y niños. Lo consideraba indigno, sobre todo porque ahora también había superado con creces a todos mis compañeros en magia, pero aún así, la segunda y principal razón de mi inacción seguía siendo que Draco ya estaba recibiendo lo suyo de la parte femenina de nuestro colectivo, por lo que simplemente no había necesidad de que yo interviniera en este asunto de ninguna manera. Por una vez, las chicas mostraron una unanimidad asombrosa, reconociendo que Ginny en este asunto es casi la principal víctima, y que en general necesita ser calmada, compadecida y protegida, con lo cual estuve completamente de acuerdo, sin siquiera querer imaginar lo que sería para mí descubrir que algún vil animago pervertido había vivido en mi casa durante muchos años, y después de todo, Scaber se convirtió en la mascota de los Weasley casi antes de que Ginny aprendiera a caminar, lo que hace que toda esta situación sea especialmente absurda y desagradable. En este sentido, todos estábamos dispuestos a simpatizar con el Gryffindor pelirrojo, dejando de lado cualquier desacuerdo o conflicto previo, y Draco simplemente no se estaba mostrando de la mejor manera. Algo que ya era bastante familiar e incluso común. En parte, incluso me alegraba de tener a alguien como Draco en nuestro grupo. No es que me cayera mal ni nada por el estilo. Al contrario, en la mayoría de los casos Malfoy era un conversador muy agradable, un amigo valioso y, sencillamente, un buen compañero. Simplemente le faltaban algunas habilidades básicas de comunicación. Era incapaz de interpretar ciertas situaciones, imitando ciegamente a su padre, lo cual le acarreaba problemas, y con frecuencia se ganaba la ira de las mujeres del grupo. Y me alegro, entiendo perfectamente que, mientras las chicas, que poco a poco se convierten en señoritas, ataquen con vehemencia a Malfoy, no podrán confabularse contra mí. Al fin y al cabo, yo tampoco soy perfecto y, en general, me he labrado una reputación de intrigante en ciernes. Lo cual, en la mayoría de los casos, incluso es bien recibido por esas mismas serpientes, o ignorado por Luna, pero, las situaciones siguen siendo diferentes. Nunca se sabe cuándo estas aterradoras conciencias disfrazadas de doncellas bonitas e inofensivas decidirán recordar algunos de tus viejos pecados, así que sí, qué maravilloso es tener al ilustre Draco Malfoy en nuestra compañía. Que siga siendo mi chivo expiatorio y fuente de controversias. Mientras tanto, el humilde Harry Potter seguirá siendo, a ojos de las mujeres, un joven amable y comprensivo que no ha hecho absolutamente nada malo en esta vida y, en general, es un santo. Solo le faltan alas y una aureola. Pero bueno, todo esto son bromas, producto de la necesidad de aliviar el estrés tras una comunicación un tanto espontánea con la prensa especializada. En realidad, yo misma estaba algo preocupada por el estado emocional de mi amiga pelirroja, intentando por todos los medios calmar y animar a esta chica, normalmente tan enérgica. Por suerte, no iba a aislarse por completo, y los nuevos detalles de lo que Peter Pettigrew había logrado en su vida solo ayudaron a Ginny a recuperarse de su conmoción momentánea. La certeza de que ese canalla, en un futuro muy próximo, sería encerrado en Azkaban como mínimo, y en el peor de los casos, recibiría inmediatamente el beso del Dementor, tranquilizó a la Gryffindor, que se había alterado demasiado. En general, es una chica muy amable y comprensiva en este sentido, sí. Casi como una auténtica bruja de los cuentos de hadas mugles. Sin embargo, no me corresponde acusarla de crueldad excesiva, pensé con una sonrisa irónica, dándome cuenta de que a mí no me importaría en absoluto que condenaran a muerte a Pettigrew. De esa forma, sin duda me libraría de todos los problemas que pudiera causarme.
Y si Peter sigue siendo declarado culpable de todos los crímenes que cometió, esto automáticamente retirará la mayoría de los cargos contra Sirius. Y con este mago, bueno, no es que me muriera de ganas de conocerlo. Seguramente se ha vuelto bastante loco después de tantos años en Azkaban. Era muy evidente incluso en las películas, pero, entre la posibilidad de tener al menos un familiar adulto que me apoye en el mundo mágico y no tener ninguno, me quedo con la primera opción. Sirius puede ser útil, y precisamente por eso espero con tantas ganas nuestro posible encuentro. Si todo sale bien, para finales del curso escolar ya podría estar en libertad. Lee los capítulos avanzados en p@treon/a y cada 150 ps = capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 36. Capítulo 36. Bueno, todo este caos finalmente ha terminado. Exhalé profundamente el aire ligeramente viciado de la biblioteca de nuestra escuela, pero al mismo tiempo con satisfacción y relajación, en la que, esta vez, logré estar casi completamente solo. En algún lugar del fondo, pequeños grupos de estudiantes avanzados susurraban en voz baja y rascaban sus plumas. Algunos de ellos, al parecer, se besaban y coqueteaban descaradamente en los rincones más recónditos del templo del conocimiento, y alguien, claramente dotado de un don especial, incluso aprendía algunos hechizos no tan sencillos en un lugar completamente inapropiado para ello. Pero eso no me preocupaba demasiado. Durante el último año y medio, ya me había acostumbrado bastante a la excentricidad y a los destellos de locura de los magos locales. Mientras nadie intentara invocar fuego maldito escondido entre las estanterías, todo estaba bien, o al menos dentro de los límites normales. Esa misma norma que me permitía, con la conciencia tranquila, ignorar todo lo que me rodeaba, sumergirme sistemáticamente en la lectura y simplemente, descansar mi alma. Honestamente, nunca pensé que estudiar y comprender detenidamente un tratado mágico no tan sencillo sobre la transfiguración se convertiría en algo relajante y placentero para mí. El estudio intensivo de cualquiera de sus manifestaciones rara vez es una actividad placentera y relajante, pero, después de lidiar con el Horrocrux, atrapar a Peter Pettigrew y los procedimientos legales en el caso de los crímenes pasados de Sirius Black, me alegró mucho volver a mi plan de estudios y a un estudio tan comprensible de la magia. Parece que, después de todo lo que viví, asimilé el material mejor y más rápido. Quizás se debió a un respiro en mi intenso estudio de todo lo relacionado con mis intereses en la magia, o a que la práctica mágica, extensa y diversa, de los últimos meses mejoró mi concepción de la magia y mi comprensión de ella. O tal vez fueron las prácticas mentales las que se fueron manifestando gradualmente. Aún así, no las olvidé, al igual que el entrenamiento físico, ni siquiera en los días más ajetreados de mi pequeña guerra contra los acontecimientos que conocía por las películas. Gracias a ello, mi progreso en magia mental fue incluso mejor de lo esperado, algo de lo que podía sentirme orgulloso. Pero no tenía prisa por hacerlo, pues era perfectamente consciente de que, en los últimos meses, aunque logré resolver problemas que, según mi experiencia, se extendían hasta 2 años de estudio en Hogwarts, junto con los éxitos también tuve mis fracasos este año. En particular, empecé a descuidar un poco mis estudios. Y no me refiero solo a unas notas ligeramente bajas, algunas de las cuales empeoraron simplemente porque no siempre podía preparar un ensayo decente en algunas materias que no me resultaban particularmente interesantes. No, pasar de ser un estudiante sobresaliente a uno mediocre no me preocupaba demasiado, sobre todo porque en la práctica durante ese tiempo había logrado dominar bastantes hechizos realmente complejos y casi imposibles para mi edad, pero, empecé a quedarme atrás en mi propio programa de estudios. Mi plan de estudios de magia, trazado durante las vacaciones de verano, estaba completado, como mucho, en un 40%. Y esto a pesar de que no quedaba mucho tiempo para el final del año, y de que de todos modos tendría que volver a poner mis notas al nivel anterior y dedicar tiempo a prepararme para los exámenes en esas mismas pociones, lo cual era completamente inaceptable para mí. Incluso el hecho de que mi plan inicial llamémoslo la lista de lecturas en su versión final, se ampliara significativamente simplemente durante el transcurso del estudio. Después de todo, algunos tratados mágicos a menudo hacen referencia a libros completamente nuevos, y negarme a leerlos simplemente no funcionó, Como resultado, a veces tenía que pasar literalmente semanas descifrando un ámbito específico, muy limitado y concreto de la transfiguración, pero supe desde el principio que todo sería exactamente así.
Al elaborar el plan de estudios de este año, comprendí perfectamente que estudiar las materias que me interesaban podría convertirse en una tarea mucho más voluminosa de lo que me parecía. Y tampoco iba a descartar por completo la posibilidad de que algo nuevo me interesara, así que me di un buen margen de tiempo. Excepto que, por alguna razón, no tuve en cuenta que Hogwarts no es precisamente el tipo de escuela donde un humilde héroe puede dedicarse tranquilamente a estudiar magia, o mejor dicho, no, eso también lo tuve en cuenta. Simplemente no me di cuenta de lo mal que se combinarían mis planes de estudio con los planes para deshacerme de los Horcrux y capturar a un animago rata no registrado. Y este error, sumado a otros factores menores y a las raras alegrías de mi vida, me dejó poco tiempo para estudiar toda la información que quería dominar antes del próximo campamento de entrenamiento durante estas vacaciones. Lo cual, por cierto, aún está en duda. Si Sirius Black sale de Azkaban, este verano tal vez no pueda llevar la vida de un monje ermitaño obsesionado con la magia. Interrumpí el flujo de mis pensamientos con cierto esfuerzo, ajustándome las gafas a la frente con cansancio y masajeándome el puente de la nariz. Todo esto era tan complicado y desagradable, la incapacidad de hacer planes con normalidad, incluso para un futuro relativamente cercano, era bastante molesta. Y aunque no podía hacer nada al respecto, debido a mi edad, eso no me impedía dedicar todas mis fuerzas al estudio de la magia. Además, ahora absolutamente nada me distraía del estudio y entrenamiento más intensivos. Incluso mis jóvenes amigos magos, al notar el cambio en mi actitud hacia el estudio, no tenían prisa por distraerme innecesariamente sin una buena razón. Y no, esto no significaba en absoluto que me hubiera distanciado de Ginny, Luna Lovegood, Daphne ni de ninguna de nuestras otras serpientes. Mis amigos hacía tiempo que se habían acostumbrado a mi adicción al trabajo y a sus exacerbaciones periódicas. Y aunque el mismo Draco, por no hablar de sus escuderos, no compartía precisamente esta adicción, todos hacía tiempo que nos habíamos acostumbrado a pasar tiempo juntos de una forma u otra. Así pues, nada impedía que los chicos hablaran tranquilamente de Quidditch, y las chicas susurraran sobre alguna nueva revista de moda o el lanzamiento de un catálogo especial con productos cosméticos para brujas jóvenes y no tan jóvenes. A veces, estos dos grupos se cruzaban, principalmente por culpa de Draco y su opinión autoritaria sobre qué productos debían usarse para el cuidado del cabello, o por culpa de Ginny, siempre dispuesta a entablar una conversación sobre el deporte que tanto amaba. Y todo esto con la historia de un humilde héroe de la Gran Bretaña mágica, que intentaba o bien sumergirse en los libros, o aprenderse de memoria toda la biblioteca de Hogwarts. Bueno, eso sí le creemos a las palabras de Pansy Parkinson, a quien, con mucha visión de futuro, no le presté ni una pizca de atención. Porque, claro está, la magia mental me permitía rastrear, comprender y recordar casi todo lo que sucedía a mi alrededor, pero aún así prefería concentrarme precisamente en los libros o en mis ejercicios prácticos. Durante los cuales, por cierto, solía permanecer mucho más tiempo en orgullosa soledad, o en compañía de Luna y Ginny, que me seguían a todas partes como una lapa. Y la cuestión aquí no radica en una desconfianza real hacia los Slytherin. Cuando me dedico al estudio y dominio de alguna magia que no está destinada ni siquiera a los ojos de mis compañeros más cercanos, normalmente no hay nadie en mi sala de entrenamiento. En este sentido, hacía tiempo que había aprendido a adivinar con facilidad y gran destreza el momento adecuado para mi entrenamiento. Durante mis clases habituales, Draco, Daphne y el resto suelen estar ausentes simplemente porque estos mocosos reaccionan de forma demasiado brusca a mi entrenamiento, o simplemente por despecho empiezan a sabotearlo de maneras sutiles, pidiéndome que les ayude a dominar magia no tan compleja o simplemente, haciendo el ridículo y distrayéndome de dominar nuevos hechizos. Lo cual era realmente molesto. En serio, solía ayudar a mis amigos a aprender nuevos hechizos. Sin embargo, la práctica durante el primer año me había demostrado que enseñarle a alguien un hechizo ya dominado a menudo me ayudaba a ver ese hechizo familiar desde una perspectiva diferente, optimizarlo un poco, comprender mejor su funcionamiento y mucho más. Al enseñar a otros, yo mismo casi siempre aprendía algo nuevo, pero, después de que Draco, junto con Pansy y sus escuderos, empezaran a jugar a las cartas con mucha intensidad en mis sesiones de entrenamiento, e incluso convencieran a Daphne para que hiciera de croupier, eché a patadas a todos esos imbéciles de mi aula abandonada. Y sigo ignorando sus escasos intentos de colarse de nuevo en mi horario. Por alguna razón, no quería perdonar tan fácilmente la actitud despreocupada hacia mi entrenamiento y hacia la magia en general.
Luna y Ginny, en este sentido, no eran mucho mejores, claro, pero, más respetuosas y tranquilas, por lo que no rechacé su compañía, al menos por ahora. Incluso les ayudé ostentosamente con la magia, haciéndoles saber a las serpientes cuánto y exactamente dónde se equivocaban, lo cual, por supuesto, no siempre salió como yo hubiera querido. Los jóvenes magos, acostumbrados a percibir la magia como algo completamente natural, simplemente no poseían mi ansia y pasión por este arte asombroso. Por lo tanto, ninguno de ellos tenía un deseo especial de estudiar conmigo en igualdad de condiciones. Solo Daphne, e incluso ella principalmente por su ambición, se tomaba el aprendizaje con una seriedad casi sorprendente para su edad, pero por lo demás, a los Slytherin no les preocupaba demasiado la imposibilidad de asistir a mis clases prácticas de encantamientos y transformaciones. Ya tenían suficiente con lo que hacer sin mí, en su mayoría, niños, ¿qué se les puede quitar? Ni siquiera una crianza en familias muy específicas y tradicionales es capaz de convertir a mis compañeros actuales en personas verdaderamente decididas, con carácter y disciplinadas. Yo mismo, de no ser por las prácticas mentales multiplicadas por una obsesión casi maníaca con la magia, difícilmente habría podido roer el granito de la ciencia mágica con tal frenesí. Estudiar y entrenar sin cesar, solo interrumpido ocasionalmente por una comunicación mesurada y vuelos extremos en escoba, habría sido imposible incluso para mí. En mi vida anterior, definitivamente no podía presumir de mi nivel actual, de casi obsesión con mi afición. Pero ahora sí puedo, poniéndome al día a un ritmo seguro e incluso superando ligeramente mi propio plan de estudios, de cuya existencia finalmente inicié a mis amigos, sorprendiendo un poco a algunos de ellos con el mero hecho de su presencia. En serio, estos chicos pensaron todo este tiempo que yo estudiaba indiscriminadamente todo lo que tuviera que ver con transformaciones y encantamientos, y probablemente también que era un bicho raro, un chico un poco raro. Daphne incluso confesó que hasta hace poco creía que mi obsesión con la magia era algo pasajero. Lo cual, hasta cierto punto, era incluso una conclusión lógica, considerando que muchos magos nacidos de mugles también se sienten inicialmente muy fascinados por la magia, pero gradualmente, normalmente en un par de meses o medio año, se tranquilizan y empiezan a considerar la magia como algo ordinario. Por eso, la chica, aunque respetaba mi entusiasmo y prácticamente admiraba mi talento, no lo tomaba demasiado en serio, pensaba que para el tercer año finalmente me calmaría y me adaptaría al ritmo general, aunque ajustado a los talentos previamente revelados, pero, mi plan, así como algunos de sus puntos principales, que también le comenté a esa rubia engreída, hicieron que Daphne cambiara de opinión. Después de eso, incluso me pidió seriamente la oportunidad de asistir nuevamente a mis sesiones de entrenamiento y simplemente quería estudiar conmigo, aunque sin llegar a los extremos. Esta joven conocía perfectamente sus límites y consideraba que esforzarse más de lo necesario era una estupidez, una barbarie, propia de idiotas que se creían superiores. En parte estaba de acuerdo con esto, y al final no encontré motivos para negarme, pero, aunque la compañía de 3 chicas de 3 casas diferentes de Hogwarts me resultaba bastante agradable, al final no iba a convertirme en su entrenador personal. Tenía mis propios objetivos en la vida, ligados principalmente al deseo de mantener esta vida a salvo y segura. Por lo tanto, por mucho que Daphne se enfurruñara, no iba a ayudarla con sus estudios a costa de mi propio entrenamiento, al menos hasta que me ofreciera algo a cambio del tiempo que le dedicaba. Y eso fue exactamente lo que le dije, ganándome primero una mirada ofendida y luego una mirada pensativa y calculadora, lo cual, en última instancia, me llevó a un lugar claramente equivocado. Completamente equivocado. Lee los capítulos avanzados en p@treon/a y cada 150 ps = capítulo extra. Haz avanzar la historia con tus piedras de poder 37. Capítulo 37. Bueno, espera, repasemos esto otra vez. Me masajeé las sienes con cansancio, sin comprender del todo qué quería de mí esta vez una de mis mejores amigas. Tus padres, y tu madre en particular, quieren reunirse conmigo para hablar sobre la posibilidad de que sea tu tutora. ¿Has captado la esencia?, me dijo la rubia con una sonrisa burlona, cruzando los brazos sobre el pecho. Hace poco les conté sobre tus éxitos en la magia y mi deseo de unirme a tus sesiones de entrenamiento. A mi madre le interesó mucho, y aunque la carta de respuesta demuestre que mi padre no aprueba del todo mi iniciativa, pero, mi madre sabe cómo convencer cuando de verdad quiere algo. No mentiría si dijera que ella es quien manda en nuestra familia.
Al veros a ti y a Astoria, me lo creo sin dudarlo, esbocé una sonrisa burlona, aunque enseguida me tranquilicé y retomé un tono serio. Es que, ¿de verdad les contasteis a vuestros padres mi reticencia a daros clases gratis? ¿Y después de eso decidieron contratarme oficialmente como tutor? ¿Te parece extraño? Preguntó la guapa Slytherin, descifrando finalmente el motivo de mi sorpresa, mientras me miraba con una expresión ligeramente extraña. No es que sea extraño, pero, no me lo esperaba. Pensé que si de verdad te entusiasmaba la idea de tomar más clases conmigo, a cambio ofrecerías algo similar. Ayudarme con pociones, aceptar escribir todos esos molestos ensayos de defensa contra las artes oscuras en mi lugar, o algo parecido. Incluso pedir clases a crédito, prometiendo hacerme algún favor en el futuro, suspiré profundamente, expresándole con sinceridad mis pensamientos sobre este asunto a la chica. Bueno, lo pensé, pero, ya te ayudo con pociones, y a cambio recibo ayuda con transformaciones y encantamientos. Ya estoy en cierta medida en deuda contigo. Escribir ensayos en tu lugar no es la peor idea, pero apenas puedo asumir mucha responsabilidad aquí, y la opción de los favores, para ser honesta, todo en lo que puedo ayudarte, incluso en teoría, sin involucrar a mis padres, es demasiado insignificante como para que pueda contar seriamente con pagarte por tu ayuda con el entrenamiento, respondió la joven bruja a mis preguntas con naturalidad, aunque con cierta autocrítica, dejando sorprendentemente claro lo en serio que se tomaba la oportunidad de entrenarse completamente en mi compañía. Te entiendo, y tras pensarlo un instante, tuve que admitir que había cierta lógica en las palabras de mi amiga. Viéndolo con objetividad e ignorando nuestra amistad, Daphne realmente no tenía nada que ofrecerme a cambio de una mínima ayuda por mi parte. En cuanto a conocimientos y habilidades en magia, ya me había adelantado demasiado a mis compañeros. Además, no se trata de un estudio abstracto del currículo escolar con varios años de antelación. Algo similar, por supuesto, también ocurre, simplemente debido a cierta linealidad en el estudio de esa misma transfiguración. En este sentido, el currículo escolar es muy simple y ordenado. Va de lo simple a lo complejo. Pero, incluso dejando de lado encantamientos o defensa contra las artes oscuras, mucho menos lineales, siempre intenté principalmente ampliar mis conocimientos. Si se trataba de una transfiguración de la madera a los metales, y luego a los metales más diversos, de las formas más variadas, multiplicada por el juego con el volumen y la masa, y además trabajando en la velocidad de las transformaciones. Así que, aunque ahora mismo prácticamente todos en clase ya podrían hacer algún tipo de figura de cobre a partir de un bloque de madera, yo podría hacerlo más rápido. Y mi figura sería más detallada y elaborada. Y la transfiguración en sí sería más duradera y resistente a la deformación. Al mismo tiempo, gastaría mucha menos energía en tal truco que Draco, quien, por cierto, también es un estudiante sobresaliente, ni siquiera hace falta mencionar que, a partir de un bloque de madera, puedo crear no solo una figura de cobre, sino también de acero, bronce, aluminio e incluso plata con un intrincado patrón de plata oxidada. Se trata simplemente de un nivel diferente y más profundo de dominio del mismo material, lo cual, a primera vista, parece algo poco útil, pero en realidad, el verdadero dominio se manifiesta precisamente en esos matices y en la capacidad misma de un mago para crear cosas completamente diferentes con la misma fórmula mágica. McGonagall, que está terriblemente celosa de Flitwick porque terminé en su casa, no me dejaba mentir. Esta vieja y estirada bruja, aunque intentara no demostrarlo, me había anotado hacía tiempo como una de sus favoritas, de forma escueta e inexpresiva, pero sugiriéndome con regularidad e invariablemente en que más debería trabajar para mejorar mis habilidades y mi comprensión general de la materia. Pero de alguna manera me distraje del tema principal, maldita magia mental, con su capacidad de acelerar mis pensamientos, me genera malos hábitos. Y aún no soy lo suficientemente hábil como para acelerar mi conciencia de verdad, por eso el silencio entre Daphne y yo ya se estaba haciendo eterno. Es que, ya sabes, hablando de la posibilidad de ser tu tutor, no estoy seguro de que involucrar a tus padres y un pago real en nuestra relación sea una buena idea. Para ser más exacto, simplemente me parece bastante extraño, armándome de valor y ordenando mis ideas, logré describir con un poco más de detalle las razones de mis dudas sobre todo este asunto de su formación. ¿Es así? ¿Y si, por ejemplo, Draco te ofreciera algo similar? Daphne Greendras, asintiendo pensativamente al ritmo de mis palabras, me hizo una pregunta bastante inesperada y simplemente extraña. ¿Eh? ¿Y si Draco me pidiera que le diera clases particulares a cambio de dinero? Pregunté pensativo, como si imaginara la situación.
¿Sabes? La verdad es que sí, aceptaría sin problema. La idea de cobrarle a ese mocoso no me produce ningún rechazo, aunque si llegara a un acuerdo con sus padres, preferiría obtener a cambio de mi ayuda algún conocimiento que no sea del todo público. Resulta que tengo algunas preguntas sobre temas de los que hay muy poca información en la biblioteca del colegio. Bueno, o simplemente no sé dónde buscar lo que necesito. Así es. Bueno, qué agradable, sonrió la menuda rubia, sintiéndose de repente encantadora e incluso adorable. Pero es mejor no llenarse la cabeza de tonterías innecesarias. Créeme, es muy común que padres más o menos adinerados contraten tutores para sus hijos entre los alumnos más instruidos. Sobre todo en Slytherin. Lo sé. Yo misma he pagado clases particulares a los alumnos de sexto curso más de una vez, asentí con naturalidad, comprendiendo perfectamente a qué se refería Daphne. Simplemente me cuesta recordar a alguien que trabajara a tiempo parcial como tutor en su segundo año en Hogwarts. Y sigo sin querer aceptar dinero de amigos que ya me han ayudado en más de una ocasión. HMPH. Qué complicado eres, no quieres enseñarme así como así, ni tampoco por dinero, quizás solo son excusas y no quieres pasar tiempo conmigo. Luna y Ginny siguiéndote como una cola son mucho más dulces para ti en este sentido, ¿no? Haciendo una mueca de ofensa, una rubia insoportable resopló justo en mi cara, sin embargo, sobreactuando demasiado como para que realmente creyera su ofensa. Luna y Ginny apenas me distraen del entrenamiento, mientras que tú me exiges prácticamente una enseñanza completa, y la verdad es que no quiero perder el tiempo en esto. Ya sabes, tengo una agenda muy apretada y griega. Casi no hay nada en el mundo que valga más que la oportunidad de convertirme en un mago, aunque sea un poco mejor de lo que soy ahora. Por alguna razón, queriendo ser lo más sincero posible sobre este tema, miré fijamente a mi amigo manipulador. Eso, lo entiendo, Daphne, dejando de lado con sorprendente facilidad su imagen de inocencia ofendida e insultada, asintió pensativa. Aunque no sea una opinión muy popular ahora mismo, pero, conociéndote, casi puedo asegurar que no mientes, y con esto solo consigues avergonzarme más. Sí, así de malo, egoísta y, en general, que Potter soy, intenté convertirlo todo en una broma con calma, sabiendo perfectamente qué reputación tenía yo en el colegio, no mentiría si dijera que uno de los Gryffindor me llamó el empollón de Hogwarts. Y este tipo era de cuarto o quinto año, lo cual es bastante revelador. Así es, eres el Potter más auténtico que existe, exhaló la joven serpiente, relajada y con una sonrisa en los labios, mirándome con una pizca de astucia en los ojos. Solo que yo también sigo siendo una Greendras, y por lo tanto, tendrás que reunirte con mis padres. Ya prometieron pedirle a tu jefe de casa que te deje ir, así que, les mostrarás tus habilidades mágicas y todo tu conocimiento. Les describirás el plan de entrenamiento con más detalle y, después, estoy segura, te aprobarán como mi mentor. ¿Ah, sí? ¿Quieres decir que mi opinión sobre este asunto no te molesta en absoluto? Fruncí ligeramente el ceño, observando la sonrisa astuta y casi alegre de mi amigo. Bueno, aún no me has dicho un no rotundo, ¿verdad? Daphne casi ronroneó. Y sigues sin querer rechazarme, así que, la única cuestión que queda es el precio. Va, no te conviertas en Draco. Ya dije que no quiero rebajar nuestra relación a un puñado de miserables galeones, fruncí aún más el ceño, mirando a la chica con un disgusto casi evidente. Era como si no me hubiera escuchado en toda la conversación anterior. Oh, créeme, Harry, ya lo he entendido y apreciado, no, en serio, me alegra mucho saber que soy mucho más importante para ti que el dinero, Draco, o el resto de nuestros amigos. Esta, completamente insoportable chica me sonrió dulcemente, como si hubiera logrado malinterpretar mis palabras más que nunca. Solo mis padres, si los impresionas, pueden pagarte con galeones. Es bastante común que los sangre pura utilicen el conocimiento mágico o sus contactos en el mundo exterior como una excelente alternativa al dinero. Aunque en las últimas décadas esto ha empezado a pasar de moda, pero eso no te preocupa, ¿verdad? No, siempre he estado demasiado alejada de la moda como para que me moleste lo más mínimo, suspiré profundamente, masajeándome de nuevo el puente de la nariz con esfuerzo y mirando a Daphne con cierta perplejidad. Simplemente no creas que todavía me atrae esta idea. No te preocupes, sé que si por ti fuera, pasarías días enteros entrenando, un maníaco mágico obsesionado, resopló la rubia con burla, tomándome discretamente del codo y dirigiéndonos hacia la salida del aula vacía donde habíamos estado conversando lejos de oídos indiscretos hasta ahora. Pero no la cagues delante de mis padres, aunque conozco tu nivel, créeme, esto es muy importante para mí.
No te preocupes, no tengo ningún deseo de hacer el ridículo delante de la señora Greendras, solo ayúdame a determinar exactamente qué es lo que querrán ver de mí como demostración. Bueno, al menos aproximadamente, le sonreí levemente a la guapa Slytherin, satisfecha con el desenlace de la conversación. Si la familia de Daphne me ayuda a resolver, o al menos a tantear el terreno para resolver, los misterios que dejó Crucio, y las cartas no llegan a ese desgraciado, y él mismo no apareció ni una sola vez el verano pasado, mucho antes de mi ingreso en Hogwarts, bueno, sin duda valdrá la pena dedicarle más tiempo a aprender sobre serpientes. 38. Capítulo 38 Entonces, bueno, esto definitivamente cruza todos los límites. Sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda y un tic nervioso en mi ojo derecho con todo el cuerpo, casi maldije furiosamente a un trozo de pergamino completamente inapropiado y confuso. Tranquilo, tranquilo, no hay necesidad de armar tanto alboroto, por supuesto, yo también estoy sorprendido, pero después de esos trucos de transfiguración tuyos y tu categórica negativa a aceptar galeones incluso como complemento al pago principal de mi matrícula, creo que mi madre simplemente no pudo interpretarlo de otra manera. El principal culpable de mis inminentes canas prematuras sonrió con incomodidad. Sí, ya me lo imaginaba, así que sospechabas algo así desde el principio, ¿no? Exhalé con irritación, sintiendo como una leve oleada de migraña me invadía poco a poco. Toda esta situación es, completamente desconcertante, por decirlo menos. No, al principio no pensé en nada de eso, pero, te superaste a ti mismo durante la demostración de tus habilidades. En serio, Harry. ¿Quién más en su segundo año podría demostrar un conocimiento teórico y práctico tan alto de la maldita transformaciones? La joven señorita Greengras también empezaba a perder la paciencia. A pesar de su aparente fortaleza y autocontrol, las palabrotas en su discurso eran casi demasiado reveladoras para mí. Siempre intento sacar el máximo provecho del conocimiento y las habilidades que tengo a mi disposición. En la magia, por regla general, esto funciona demasiado bien como para no usarlo. Exhalé con cansancio, cerrando los ojos por un momento y casi lamentando mi reciente deseo de no decepcionar a los padres de mi amigo bajo ningún concepto. Bueno, ¿quién iba a imaginar que un intento por preservar la reputación de Daphne ante sus propios padres podría llevar a esto? Seguí quejándome mentalmente, mirando la maldita propuesta de compromiso como si fuera una víbora venenosa. ¿Pero qué demonios es eso de víbora? Aquí, frente a mí, hay un auténtico basilisco, con la apariencia de la dulce y casi doméstica madre de Daphne, mostrando sus colmillos. Y además, ¿en serio estás diciendo que con buenas habilidades mágicas tus padres bastaba para decidir casarnos así sin más? ¿Así funcionan las cosas en el mundo mágico? Una vez más, no pude evitar alzar un poco la voz, incapaz de lidiar con las emociones que me invadían con la sensación de la absurda contradicción de lo que estaba sucediendo. No, desde luego que no suele funcionar así, pero, consideremos esta carta una propuesta de mi madre para los dos. Exhaló secamente la menuda rubia a mis espaldas, cuyo rostro, estaba segura, ardía literalmente de vergüenza, incomodidad y cierta dosis de indignación en ese momento. ¿Una propuesta para los dos? Calmando mi corazón y mis emociones con fuerza de voluntad y una pizca de magia mental, decidí aclarar con la chica a qué se refería exactamente. No para mí, sino para nosotros. Bueno, algo así, Daphne murmuró con total vergüenza y casi timidez, imitando involuntariamente mi forma de hablar. Normalmente esto no se acepta, pero, como no tengo hermanos, nuestra familia está acostumbrada, en cierta medida, al liderazgo femenino, y mi madre ya no puede tener hijos por motivos médicos, así que soy la heredera de pleno derecho. Y esto, además de un montón de responsabilidades, también me da cierto poder sobre mi propio futuro. ¿Quieres decir que puedes elegir a tu propio novio? Aclaré, recopilando rápidamente todos los deslices verbales del pasado de Slytherin y llegando de inmediato a algunas conclusiones muy obvias. En cierto modo, es exactamente así. Claro que, si de repente me enamorara de uno de los Weasley, preferiría estar bajo arresto domiciliario, expulsada de Hogwarts y con la prohibición de seguir estudiando, pero, por lo demás, realmente tengo más opciones que Pansy o incluso Astoria. Daphne Greengras confirmó mis suposiciones con entonaciones completamente indescriptibles y contradictorias en su voz. Ya veo, ¿y cuál es el requisito principal para tu futuro esposo? Pregunté por si acaso, aunque en realidad solo quería ganar algo de tiempo para asimilar la situación. Jamás pensé que a los 12 años tendría que reflexionar seriamente sobre estas cosas. El maldito mundo mágico y su arcaísmo maldito.
Antes no le había prestado mucha atención, ignorando y reprimiendo inconscientemente algunas de las peculiaridades del comportamiento y la educación de otros magos. Pero aquí, bueno, aquí, me restregaron esas peculiaridades justo delante de mis narices. Que mi elegido sea de sangre pura o mestizo, que su familia tenga buena reputación en la sociedad y que posea al menos un atisbo de talento mágico, describió mi amiga los criterios principales con un tono un poco más tranquilo, como si, sin querer, y quizás realmente sin querer, me tocara el hombro con la palma ligeramente fría. Sentí su frialdad incluso a través de mi fina camisa, sí, además de la disposición del novio a unirse a la familia de la novia, si no me equivoco, sonreí con incomodidad, aunque en realidad no me preocupaba demasiado. De jure, la casa de Potter, por supuesto, seguía existiendo, pero de facto, mi apellido me daba poco. Solo acceso a varias bóvedas familiares y a un par de fincas rurales, una de ellas en Gran Bretaña. Otra en Francia y otra en Portugal, aunque esta última, según tengo entendido, está abandonada desde hace mucho tiempo y casi destruida, y ahora solo tiene valor como terreno mágico. No es que sea poca cosa, en mi vida pasada ni siquiera podía soñar con semejante herencia, pero desde el punto de vista de la aristocracia mágica, mi padre nunca heredó oficialmente la casa de Potter, ni tampoco me dejó ninguna herencia al respecto. Así que, en términos puramente formales, incluso si pudiera convertirme en Lord Potter o algo parecido, sería bastante difícil y casi completamente inútil. Soy mestiza y nunca he sido presentada en la alta sociedad. Si bien esto último se puede solucionar fácilmente, y mis estudios en Hogwarts compensan en gran medida mi supuesta falta de prestigio social, incluso los nacidos de muggles que se han graduado en Hogwarts suelen tener una posición social más elevada que los niños de sangre pura de familias comunes que tampoco destacan por sus habilidades mágicas. En este sentido, la comunicación de la mayoría de los Slytherin me resultó bastante reveladora. Por eso, en general, nunca me preocupé demasiado por mis orígenes, considerando el racismo local una completa estupidez y herejía. En serio, llamar mestizo a un mago aunque uno de sus padres no fuera muggle ni esquí, sino simplemente nacido de muggles, ya es un diagnóstico. Pero al casarse con alguien de las mejores familias, esto sin duda influye. Aunque no llegue a comprender del todo este tema. En realidad, no es necesario que te unas a la familia Greengrass, Daphne refutó repentinamente mis suposiciones, saliendo por fin de detrás de mí y sentándose frente a mí. Al parecer, ya estaba cansada de releer una y otra vez la propuesta de compromiso que le enviaba su madre. Mi padre todavía tiene un segundo apellido, Gele, aunque no lo haga público. Sí, pero todos sus hijos llevan el apellido de su madre, y, según entiendo, Jax nunca tuvo ningún derecho a la casa de Gele, si es que tal cosa existe, aclaré por si acaso, aunque ya sabía que tenía razón. Daphne había mencionado varias veces el año pasado que su padre era un cabeza de familia meramente nominal debido a sus orígenes. Los Gele son una familia alemana empobrecida de boticarios, prácticamente destruida tras la guerra con Grindelwald. El padre era el hijo mayor de la familia, pero hace mucho tiempo renunció al destino de ser el heredero de una familia inexistente en favor de su hermano menor, me dijo el rubio de Slytherin con una mirada muy reveladora. Al mismo tiempo, la obvia afirmación de que no tengo hermanos menores y que no hay a quien dejarle el apellido quedó sin decir, pero, incluso sin magia mental, podía oír cómo Daphne prácticamente rezaba mentalmente para que no sacara el tema. Para ella, al parecer, toda esta conversación era emocionalmente aún más pesada y devastadora que para mí. ¿Y cómo se las arregla para mantenerse firme, aferrándose a esa imagen de princesa de hielo de la casa de las serpientes? Negué con la cabeza mentalmente, admirando en parte incluso la contención y la fortaleza de mi amiga. A veces dejo de comprender cómo una niña de 12 años puede ser capaz de algo así, pero, en realidad, ya estoy demasiado acostumbrada a todo esto como para pensar demasiado en algunas peculiaridades de la educación mágica. Bien, supongamos que ahora entiendo la situación general de este compromiso, pero, la pregunta principal sigue siendo, ¿qué pensamos tú y yo de todo esto? ¿Acaso tu querida madre no considera que, bueno, que siquiera se nos permita tomar tales decisiones a nuestra edad? Ni siquiera hemos alcanzado la mayoría de edad, le aclaré a la chica, planteando la que quizás era la pregunta más acuciante para mí. Si llegamos a un acuerdo, no habrá ninguna duda sobre la legitimidad de nuestro compromiso. Tu tutor mágico, por supuesto, podría intentar impugnar tu decisión, pero, normalmente eso no se acepta. Y Dumbledore no suele impedir que sus alumnos huérfanos concluyan tales alianzas.
Así que, ahora mismo todo está en nuestras manos, me respondió Daphne Greengrass con su precisión académica innata, aunque hacia el final de su discurso volvió a sonrojarse, dejando ver un rubor especialmente intenso y marcado en su rostro limpio y ligeramente pálido. ¿Ah, sí? Bueno, eso simplifica un poco las cosas, exhalé en voz baja, dándome cuenta perfectamente de que la chica me estaba presionando conscientemente para que fuera el primero en responder la pregunta que flotaba en el aire. Para ella, al parecer, era vergonzoso ser la primera en decir algo, pero, no soy tan ingenuo como para no entender lo obvio. Si Daphne se hubiera opuesto a este compromiso, todas sus reacciones ahora mismo habrían sido radicalmente diferentes y griega. Ese es, en general, el problema. Y no, ahora mismo no estoy hablando de ese problema en concreto de mi edad mental ni de un par de cuestiones morales muy específicas. Sobre esta parte, de mis posibles relaciones con casi cualquiera de las brujas que conozco, ni siquiera quiero pensarlo. En serio. Los detalles de mi situación simplemente me destrozan la cabeza. Ni siquiera las hormonas que empezaban a despertar tenían el poder suficiente para que empezara a haber mujeres de mi edad. En este sentido, sufría en general, porque mentalmente ni siquiera me acercaba a la edad de nuestros profesores, y de entre los alumnos, quizás solo los de sexto y séptimo curso podían resultarme interesantes, por lo tanto, me niego a siquiera pensar en este aspecto de mi posible compromiso por ahora. Después de todo, un compromiso no es una boda. Incluso si Daphne y yo lo concretamos, entonces, dar un paso atrás, aunque con dificultad, seguirá siendo posible. Y absolutamente nadie nos obliga a dar un paso adelante hasta la boda, cuya fecha difícilmente se fijará antes de que nos graduemos de Hogwarts. En este sentido, ahora me preocupa más la propia Greengrass, o más precisamente, su opinión sobre nuestro compromiso. La chica, a pesar de todos los detalles de su educación, simplemente no ha tenido tiempo de madurar lo suficiente como para comprender plenamente lo que implica una relación entre un hombre y una mujer. Un par de insinuaciones sobre su primer amor no cuentan en absoluto en este sentido. Al fin y al cabo, ahora mismo Daphne está tomando su decisión basándose principalmente en, por muy extraño que parezca para una niña de su edad, un cálculo frío y una evaluación algo menos fría de mi personalidad. Para ella, simplemente soy un buen amigo, interesante y, tal vez, incluso el mejor amigo que tiene en su vida. Mis talentos mágicos, un linaje bastante decente que no se veía eclipsado ni siquiera por mi condición de mestizo, y el hecho de que su madre aprobara prácticamente al instante nuestra posible unión con ella, solo hicieron que la decisión de la chica fuera aún más obvia. En esta etapa de su vida, no se oponía a comprometerse con el héroe nacional de la Gran Bretaña mágica y simplemente su amigo y camarada que amaba tanto el estudio, la magia y las intrigas casi inofensivas. Creo que Daphne incluso querrá presumir de nuestro compromiso ante sus amigas. Al fin y al cabo, para muchas chicas de Hogwarts, sigo siendo un bocado bastante apetitoso. Adaptado a nuestra edad y a las particularidades de la sociedad mágica, claro, suspiré profundamente para mis adentros, sin saber cómo afrontar todo esto hasta el último momento, pero, tras un minuto de reflexión, durante el cual Daphne Greengrass no se arrancó el pelo de la cabeza por los nervios, por un milagro, seguí dispuesta a responder a mi amiga. Al fin y al cabo, si una niña de 12 años es capaz de dar una respuesta basada únicamente en fríos cálculos y en el interés propio, ¿por qué no iba a hacer yo lo mismo? Y, en cualquier caso, ¿acaso no quería tener protectores fiables en el mundo mágico? Claro que sí, incluso estaba dispuesta a aceptar como protector a un animago con aspecto de perro rabioso que había pasado 11 años en Azkaban, así que, ¿por qué iba a rechazar el apoyo de la casa Greengrass ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta que la situación con Sirius aún no está del todo clara, y que un compromiso con Daphne difícilmente me obligará a nada ni me limitará de ninguna manera? En serio, la cláusula sobre la fidelidad prematrimonial no me preocupa en absoluto. La probabilidad de que me enamore de alguien de mi edad en los próximos 3 a 5 años es prácticamente nula, y aunque no sea así, no preveo ningún castigo grave. El compromiso simplemente se romperá o, ¿cómo? Se modificará. Y si Daphne encuentra a otra persona en el futuro, bueno, eso ya no será problema mío. De todos modos, ya recibiré mi beneficio a corto plazo. Bueno, en mi situación, no hay necesidad de pensar en un futuro lejano. La espada de Damocles, en forma de Voldemort, sigue pendiendo sobre mi cabeza con demasiada insistencia como para preocuparme por asuntos del futuro. Más precisamente, nadie me prohíbe soñar y planear ciertas cosas, por supuesto, pero, la supervivencia es lo primero.